Hola, alumnos del curso Comercial 2. Esta es la primera clase de Derecho Sociedades en que vamos a presentar las sociedades. Este curso lo hago yo, Rosario Zamora, como profesora y vamos a ir presentando clase a clase la materia con PPT. Ya, comencemos. Bueno, para poder entender a las sociedades, primero tenemos que entender cómo se forman en la mente humana estas sociedades. Y esto depende desde la evolución humana, que tan de moda está ahora. Yo sé que ustedes vieron en algún momento de su historia o geografía que se llamaba la clase, la evolución del humano y las distintas categorías de humanos que hubieron dentro de la evolución de la Tierra. Lo que nosotros ahora estamos viviendo somos humanos de la especie Sapiens. Hubieron otros humanos de otras especies y convivieron también con los Sapiens. Pero ¿cuál fue la clave del éxito de estos Sapiens? Es que ellos pudieron transformar estructuras sociales y la diferencia en sus relaciones interpersonales. Los neandertales, que son justo la especie anterior en evolución, pero coexistente con los sapiens, no podían congregar más de 50 personas en un mismo pueblo, clan, tribu. ¿Por qué los sapiens llegan hasta configurar ciudades como Santiago, de 7 millones de habitantes? Vamos a entender por qué. Por la capacidad de componer ficción. Ustedes dirán, componer ficción significa la creencia en las estrellas o creencia en dioses. No solamente eso, también creer que puede existir un estado, que existe aunque no lo veamos, un pueblo al cual nos llamamos chileno o un pueblo al cual se hacen llamar mapuches otros, o peruanos o argentinos. Todo eso es una ficción, porque no lo vemos en la realidad, solamente lo conocemos por nuestro intelecto. Entonces, para entender la ficción de las sociedades, tenemos que entrar a lo principal, la confianza. Les voy a leer un pasaje de un libro que se llama De animales a dioses, Sapiens, que es de un historiador judío en que hace una entretenida historia de qué son las sociedades. El comercio, que es donde se fundan las sociedades, sin el comercio no tienen existencia ni tienen interés, se basa principalmente en la confianza, en que alguien nos entregue un billete, que es un papel, y nosotros entreguemos a su vez un producto o un servicio. ¿Por qué confiamos que ese papel vale lo que vale ese producto o ese servicio? Porque la confianza la tenemos en que el Estado imprime papeles y que ese papel es de los que imprime el Estado. Si se fijan, todo implica ficción, desde el Estado, desde que un papel valga una cantidad que nosotros no conocemos y que entendamos en la confianza de entregar un producto por ese papel. Frente a esa confianza, se han creado redes globales de confianza en entidades ficticias, que son las sociedades. Si ustedes se fijan en el icono que está en la PPT, es de una conocida marca de automóviles, la Peugeot. Un icono que se parece algo al hombre león de Stadler. Aparece hoy en el Día de los Automóviles, camiones, motocicletas, desde París hasta Sydney. Es el ornamento del capó que adorna los vehículos fabricados por Peugeot, uno de los más antiguos y mayores fabricantes de automóviles de Europa. Peugeot empezó como un pequeño negocio familiar en el pueblo de Valligny, a solo 300 kilómetros de la cueva de Stadler.
En la actualidad, la compañía da trabajo a 200.000 personas en todo el mundo, la mayoría de las cuales son completamente extrañas para los demás. Dichos extraños cooperan de manera tan efectiva que en el 2008 Peugeot produjo más de 1,5 millones de automóviles que le reportan unos beneficios de alrededor de 55.000 millones de euros. ¿En qué sentido podemos decir que Peugeot, sociedad anónima, nombre oficial de la empresa, existe? Hay muchos vehículos Peugeot, pero es evidente que estos no son la compañía. Incluso si todos los Peugeot del mundo se redujeran a chatarra y se vendieran como metal deshuesado, Peugeot, sociedad anónima, no desaparecería. Continuaría fabricando nuevos automóviles y produciendo su informe anual. La compañía es propietaria de fábricas, máquinas y salas de exhibición y emplea a mecánicos, contables, secretarias, pero todos ellos juntos no abarcan a Peugeot. Un desastre podría matar a todos y a cada uno de los empleados de Peugeot y seguir destruyendo todas las cadenas de montaje y sus despachos ejecutivos. Incluso entonces, la compañía podría pedir dinero prestado, contratar a nuevos empleados, construir nuevas fábricas y comprar nueva maquinaria. Peugeot tiene gerentes y accionistas, pero tampoco ellos constituyen la compañía. Se podría despedir a todos los gerentes y vender todas las acciones, pero la compañía no desaparecería. Esto significa que Peugeot S.A. es invulnerable o inmortal. Si un juez ordenara la disolución de la compañía, sus fábricas seguirían en pie y sus trabajadores, contables, gerentes y accionistas continuarían viviendo, pero Peugeot S.A. ya no existiría, desaparecería completamente. En resumen, Peugeot S.A. parece no tener ningún contexto real con el mundo físico. ¿Existe entonces realmente? Peugeot es una invención de nuestra imaginación colectiva. Los abogados llamamos a esto una ficción legal. Igual que el lector o yo está obligado por las leyes de los países en los que opera. Puede abrir una cuenta bancaria y tener propiedades, pagar impuestos, puede ser demandada e incluso procesada separada de cualquiera de las personas que son sus propietarios o aquellos que trabajan en él. Peugeot pertenece a un género particular de ficciones legales llamado compañías de responsabilidad limitada o compañías sociedad anónima. La idea que hay detrás de esta compañía es una de las invenciones más ingeniosas de la humanidad. Piensen, en la antigüedad, si una persona quería hacer un negocio, por ejemplo, hacer carros, porque todavía no se inventaban los motores, la misma persona, que pongámosle el nombre Juan, iba a ser la compañía y iba a ser la persona natural. Se fundían en él las dos instancias, la instancia de comerciante y la instancia de persona natural. ¿Qué pasaba si uno de los carros que vendía Juan se rompía? Y Juan le ofrecía al dueño de ese carro repararlo, pero resulta que no tenía reparación. El dueño de ese carro, ¿qué era lo que iba a hacer? Iba a demandar a Juan directamente por una cantidad de dinero que quizás Juan no podía pagar. Si él no podía pagar, le iban a quitar todas sus propiedades, su casa incluso la libertad de su persona, porque no podría haber cubierto la deuda.
lo hubieran encarcelado y quizás esclavizado. Por eso se crean estas ideas de un ente ficticio que se separe de la persona natural, que el comerciante que vimos en el curso de Comercial 1 se separe de esta persona comercial de los bienes que él tiene como persona natural. Sigamos entonces. Existen dentro de estas ficciones legales dos tipos de ficciones legales que invitan a la coparticipación de las personas. El primero que ya nombramos son las sociedades, que como lo ven ahí en el dibujo, hay una persona que quiere hacer crecer su dinero. O sea, tiene este bichito que le hemos llamado dentro de todo el derecho comercial el fin de lucro. Y existen otras agrupaciones de personas en que también son una ficción legal, pero que no tienen fin de lucro, como son las corporaciones, las fundaciones y las comunidades. Dentro del curso vamos a tener que ver 4 tipos de lecturas. La primera lectura que yo les estoy dejando en la página es acerca de esta ley que viene a crear una modernización en las sociedades, que es la ley 20.659 o como se conoce en la web, tu empresa en un día. ¿Qué es lo que viene a hacer esta ley? A dar la posibilidad que estos entes ficticios ya no se creen solamente en papel, sino que se puedan crear con un sistema en Internet a través de formularios tipo que las personas llenan y ni siquiera pueden hacerlo personalmente sin un abogado. Los invito a leer entonces este primer texto del cual haremos luego algún control. Pero ¿cómo llegamos desde un comerciante individual que veíamos en el curso de Comercial 1 hasta esta nueva forma asociándose con otros llamada sociedad? Esto tiene una evolución incluso dentro de la historia del hombre, de la historia que conocemos, que ustedes aprendieron en el colegio. El comercio siempre empieza como un fenómeno individual. Un comerciante que tiene un producto específico o un servicio trata de hacer de intermediación entre un producto ya manufacturado y la persona que lo necesita. Esto implica también un transporte y otros que van a llevar el producto a tierras más lejanas. Esto también ayuda el comercio marítimo, que quienes transportan no solamente transportan terrestres, sino a través del mar. En esto eran famosos los fenicios y los griegos, que tenían naves que se movilizaban rápidamente a través del Mediterráneo. En Roma, el comercio, como aprendimos, o la especie de derecho comercial, se regía por el derecho común o de los gentiles, no era el derecho de los ciudadanos. Con la caída de Constantinopla y el término del feudalismo, vamos a ver que hay una gran diferencia entre la época medieval y la época moderna que comienza. La época medieval, como lo expresa el mismo libro que yo les contaba, se caracterizaba por una poca desarrollo comercial en que el producto de todo el mundo conocido no era muy grande. ¿Y por qué? Porque habían ideas religiosas que señalaban que el obtener mucho dinero iba contra la moral religiosa y también porque las personas no se planteaban esta posibilidad de un crédito o obtener algo a plazo, era más inmediato el comercio.
O sea, había un producto y se compraba. Cuando hacemos la diferencia con la edad moderna y además, al mismo tiempo, el invento de muchos nuevos elementos que ayudan al comercio, especialmente al comercio marítimo, como la brújula, que es un gran cambio para poder guiar los barcos de un lugar a otro. Con la caída de Constantinopla se cierran las rutas marítimas a través del Mediterráneo. Por lo tanto, los europeos que estaban dedicados al comercio con Oriente necesitan buscar nuevas rutas. Y además está la creciente idea del préstamo, el crédito, de que hacia una idea que puede ser económicamente valiosa, otro entregue el dinero para hacer crecer esa idea. Entonces, piensen ustedes en esta mentalidad moderna de explorar y conquistar. ¿Quién es el que más conocen ustedes en la historia o el representativo de esa mentalidad? En 1484, Cristóbal Colón se dirigió al rey de Portugal con la propuesta de que éste le financiara una flota que navegaría hacia el oeste para encontrar una nueva ruta comercial hasta Asia Oriental. Tales exploraciones eran un negocio arriesgado y costoso. Se necesitaba mucho dinero para construir en los barcos, comprar provisiones y pagar a marineros y soldados. Y no había garantía de que la inversión rindiera ganancias. El rey de Portugal rechazó la propuesta. Al igual que un emprendedor inexperto en la actualidad, Colón no se rindió. Planteó su idea a otros inversores, en Italia, en Francia, en Inglaterra y de nuevo al rey de Portugal. En cada ocasión fue rechazado. Después probó suerte con Fernando e Isabel de España, de una España recién unificada. Llevó consigo algunos cabilderos experimentados y con su ayuda consiguió convencer a la reina Isabel para que invirtiera. Tal como sabe cualquier escolar, Isabel obtuvo el premio gordo. Los descubrimientos de Colón permitieron a los españoles conquistar América, donde establecieron minas de oro y plata, así como plantaciones de azúcar y tabaco que enriquecieron a los reyes, banqueros y comerciantes españoles más allá de sus sueños más fantasiosos. 100 años después, los príncipes y banqueros estaban dispuestos a extender mucho más el crédito a los sucesores de Colón y tenían más capital a su disposición, gracias a los tesoros obtenidos de América. Igualmente importante, los príncipes y banqueros tenían mucha más confianza en el potencial de la exploración o de los nuevos inventos. Estaban dispuestos a desprenderse de ese dinero. Entonces, esto se transforma en un círculo mágico del capitalismo. El crédito financió nuevos descubrimientos. Los descubrimientos condujeron a las colonias. Las colonias proporcionaron beneficios. Los beneficios generaron confianza y la confianza se tradujo en más crédito. Si lo ven, queridos alumnos, esta idea de la confianza siempre ronda las empresas y las sociedades. Esta idea viene desde Roma, desde la palabra original de la palabra sociedad, societas, que no era o no significaba lo mismo que hoy para nosotros es una sociedad, que es una persona jurídica distinta a aquellos socios que la constituyen. Ellos estaban juntas, las personas, en esta agrupación en que lo principal era que se tenían confianza unos a otros para efectuar un acto comercial. De la Edad Media viene la idea de encargar la comande o la comenda, encargar algo a otro que haga el trabajo.
Yo pongo el dinero y otro hace el trabajo, en este caso el acto de comercio. Otra gran influencia en esta formación de las sociedades como entes ficticios es la religión, en que el cambio de idea de los protestantes, señalando que cuando a un comerciante le iba bien porque estaba bendecido por Dios, da la oportunidad a hacer crecer también esta confianza en guiarse a nuevos inventos, a nuevas conquistas. Con esto también se crean los bancos y las compañías de seguros. Sigamos entonces. La evolución de la sociedad en Chile ha sido principalmente a través de las normativas civiles, para luego pasar a las normativas específicas, que es la comercial. En el Código Civil está la definición de sociedad en el artículo 2053 y que habla de que es un contrato entre dos o más personas en que ponen algo en común para luego repartir los beneficios. Esto crea una institución jurídica con personalidad jurídica propia, que se la da la ley. Además, nuestra Constitución, que por estos días se quiere cambiar, pero es la que tenemos hasta hoy, plantea derechos que apoyan la idea de las sociedades. Por ejemplo, el artículo 19, número 15, da el derecho a formar estas asociaciones libremente, pero dentro de un marco legal, o sea, cumpliendo los requisitos que plantea la ley. El artículo 19, número 21, señala que estas sociedades podrían tener cualquier objeto económico o comercial dentro de las normativas chilenas. Entonces, dentro de las normativas tenemos el Código Civil, donde están las sociedades generales, dijéramos, o las bases de las normativas de todas las sociedades. Vamos a ver cuáles son los tipos de sociedades, porque en el Código Civil está solo la sociedad colectiva civil, pero nos dan la base para todas las otras sociedades. Las sociedades vamos a tener comerciales, que están dentro del Código de Comercio, algunas que están las sociedades colectivas comerciales, las sociedades en comandita, unas especies de sociedades que ya vamos a ver cuáles son las diferencias, las asociaciones o cuentas en participación. Estas están todas en el Código de Comercio reguladas, en los artículos que ahí aparecen. Y luego tenemos sociedades en leyes especiales, como está la Sociedad de Responsabilidad Limitada, en la Ley 3.918, que si alguno de ustedes tiene el Código de Comercio, aparece en su apéndice. Las sociedades anónimas, que son esta ley, la 18.046, ha sido la más modificada hasta el momento, para que tomen en cuenta, si es que tienen alguna versión antigua del Código de Comercio, para que la bajen de ley china. Y las empresas individuales de responsabilidad limitada, EIRL, la ley 19.857. También aparece en una ley especial, pero que modifica el Código de Comercio, la sociedad por acciones. Algunos llaman, o mal llamada, SPA. Sería SPA, la ley 20.190. Y la ley que yo les comentaba en un principio de esta clase, que es la ley 20.659, que crea un régimen nuevo para la constitución y mantención de las sociedades. ¿Cuáles son los elementos entonces esenciales para cualquier tipo de sociedades que vamos a ver dentro de este curso? El primero, entendemos como lo más básico, que para una sociedad deben concurrir dos o más personas.
Pero como siempre, nuestra regla tiene una excepción, vamos a ver que la excepción a esta regla son las sociedades que se pueden crear por una persona. En nuestro caso, en nuestra legislación chilena, es la sociedad por acciones. La segunda característica de todas nuestras sociedades, y aquí sí, de todas, es que tiene que existir por sus socios un aporte. No hay sociedad sin aporte. De hecho, así lo señala el artículo 2055 del Código Civil. Les invito, eso sí, queridos alumnos, a que vayan repasando los artículos que veamos en la clase en los códigos correspondientes, ya que son muy importantes para poder ir entendiendo la materia. Y la tercera característica de nuestras sociedades es que todos quieren repartir beneficios. Y en el caso que no haya beneficios, tendremos que entre todos asumir las pérdidas. Lo que llamamos como, en el caso que haya beneficios, va a ser el fin de lucro. Y con esto constituimos una sociedad de cualquier tipo. Primero, entonces, la concurrencia de dos o más personas, que en la antigüedad llamada affectio societatis, es porque queremos reunirnos. Tenemos la intención de trabajar entre todos. Y aquí, como les señalaba, están las excepciones, que en el caso de las sociedades es la sociedad por acciones, pero también hay una excepción en la empresa individual de responsabilidad limitada, pero que la vamos a entender que se rige por las normas sociales, pero no es una sociedad, es una empresa. También, ¿qué pasa? Cuando se reúnen todos los derechos sociales en un solo socio, eso hace que la sociedad se disuelva. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos las disoluciones o las causales de disoluciones de la sociedad. Pero tengan claro que si una persona reúne en sí todos los derechos de los otros, en el caso de la sociedad anónima, todas las acciones de otros en una sola persona, la sociedad se disuelve, salvo obviamente la sociedad por acción. Esto que les estaba explicando está normado en la ley de sociedad anónima y en su ley relacionada, que es la ley de mercado de valores, en el artículo 199 bis, para que lo puedan revisar. El segundo requisito que veíamos, que es imprescindible, es que los socios tengan que aportar. Con este aporte se crea el capital y no existe sociedad sin aporte. Si no hay aporte, al socio se lo puede excluir de la sociedad. Y el tercer requisito, el repartirse los beneficios o soportar las pérdidas, que hemos llamado fin de lucro. Como consecuencia de estos tres requisitos, la ley nos dice que nuestra sociedad va a tener una persona jurídica o una personalidad jurídica, que es la entidad ficticia que veíamos al principio que podían crear los Homo sapiens. Esto es una consecuencia entonces de las tres características. Y esta persona jurídica nueva, distinta a aquellos que la componen, va a tener atributos de su personalidad. El primer atributo va a ser la voluntad. Puede tener voluntad propia. Va a tener una nacionalidad. En el caso que se cree en Chile, va a ser una sociedad chilena. También va a tener su patrimonio propio. Y va a tener un nombre, y que el nombre en el caso de las sociedades lo llamamos razón social. Nuestra normativa ha prohibido
que se pueda aportar a una sociedad a título universal. Por ejemplo, si yo recibo una herencia, señalar que el aporte a la sociedad que estoy constituyendo va a ser todo aquello que reciba de la herencia. Eso no se puede aportar. Yo puedo aportar bienes individualmente considerados. Normalmente, las sociedades se escrituran y en la escrituración se determina ahí qué es lo que aporta cada socio. Pero la sociedad colectiva civil, que es la que está definida en el artículo 2053 del Código Civil, es una sociedad consensual. No obliga a la norma a tener una escrituración. Por lo tanto, podríamos probarla a través de un instrumento público o un instrumento privado. Pero es el único tipo social que no nos obliga a la escrituración. Las sociedades comerciales siempre su requisito nos obliga a la escrituración porque es un requisito de solemnidad. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Cómo clasificamos todos los tipos de sociedades que estamos viendo? Primero, la gran clasificación que existe son entre las sociedades de persona y las sociedades de capital. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Es que las sociedades de personas se constituyen por la confianza que existe entre las personas que vamos a ser parte de esta asociación, y la sociedad de capitales lo que hace formar la sociedad es el aporte. No importa qué persona lo aporte, sino lo que más nos importa es el aporte. Piensen en las sociedades anónimas. La segunda clasificación que podemos ver son entre sociedades civiles y sociedades comerciales. ¿Cuál será la diferencia para que digamos que una sociedad es civil y otra es comercial? Esta será la primera pregunta que necesito que me respondan de esta primera clase. Mándenmela por favor al correo mrosariozp@gmail.com. La tercera clasificación son las sociedades nacionales y las sociedades extranjeras. Como vimos, la personalidad jurídica traía como consecuencia tener una nacionalidad. Por lo tanto, habrán sociedades que se constituyen en Chile, que serán las nacionales, y habrán sociedades que conozcamos como extranjeras que se constituyeron en otro país. Y la cuarta clasificación es que pueden existir sociedades de objeto único o de objeto múltiple. Y aquí terminamos nuestra primera clase. Les pido por favor que me manden la respuesta a la pregunta de por qué se diferencian o cuáles son las sociedades civiles y cuáles son las sociedades comerciales, pero la diferencia entre las dos. Gracias, nos vemos la próxima clase.